espero que anden bien. Bueno, en primer lugar, contarles que estoy esperando todavía algunos trabajos sobre la filosofía medieval, sobre este punteo que les había pedido de la patrística, la escolástica, las diferencias entre la cultura clásica, la propuesta del cristianismo, muy a grandes rasgos, obviamente, porque bueno, esta virtualidad tal vez nos impide profundizar, pero me parece importante clarificar eso. Y por otro lado también les voy a dejar para complementar un video sobre Santo Tomás de Aquino, que es una figura fundamental en la escolástica, clave, un personaje importantísimo en la filosofía de aquel tiempo y también para nuestra orden, ¿no? Para la congregación, fue dominico, y bueno, realmente un pensamiento muy lúcido y es reconocido en la historia de la filosofía como uno de los grandes pensadores. Y bueno, siguiendo un poquito con este criterio cronológico que yo les había contado que íbamos a tener para poder continuar esta asignatura, me parece importante marcar algunas cuestiones, ¿no? Nosotros estaríamos en este momento saliendo un poquito de la Edad Media. Ustedes saben que aquel tiempo, en términos políticos, sociales, eh, siempre refiriéndonos fundamentalmente, obviamente, a Europa Occidental, ¿no? Que era eh, aquel lugar a donde nosotros situamos nuestra mirada, ¿no? Filosofía de Occidente. Estaba gobernada básicamente por un sistema político llamado feudalismo. Ustedes esto lo han estudiado seguramente anteriormente. Eh, y a partir del siglo XV, el siglo XVI, empiezan a existir una serie de cambios en lo político, en lo social, en lo económico, ¿sí? Que van a decantar después o a cristalizarse fundamentalmente a partir del siglo XVII en una serie de cambios filosóficos muy importantes, muy fundamentales, de quiebre, de fractura, ¿sí? Principalmente en términos económicos podemos decir que empieza a aparecer lo que conocemos como capitalismo, ¿sí? El capitalismo que empieza de a poquito a desplazar al feudalismo, ¿sí? En términos económicos, un sistema muy incipiente claramente, y en algún punto con mayor preponderancia en las ciudades portuarias, ¿sí? En aquellas ciudades donde hay puertos se empieza a comerciar y empieza lo que se llama un incipiente mercantilismo, ¿sí? Se empieza a comerciar, ¿sí? Con el surgimiento del capitalismo surge una nueva clase social que hasta ese momento eh, no era tan claramente delimitable, que es la burguesía. La burguesía, ustedes saben, que eran justamente los que se dedicaban al comercio, ¿sí? Los burgueses eran aquellos sujetos que comerciaban, y que para que pudieran desarrollar sus actividades de una manera más ordenada, de una manera más económica también, porque ahí había intereses, necesitaban poder nuclear de alguna manera el poder político en menos manos, ¿sí? Es decir, el burgués necesitaba saber cuáles eran las autoridades competentes de cada lugar en el cual ellos querían comerciar sus productos. Entonces empieza a existir una ligazón entre los burgueses y los poderes centrales de los reyes. Burguesía y el poder de los reyes empiezan a tener una mancomunión muy importante y se desplazan a los señores feudales. Ustedes recuerdan que el feudalismo lo que proponía, entre otras cosas, una organización política bastante caótica, ¿sí? Había en un mismo territorio muchísimos feudos, subdivisiones, se invadían unos a otros, había señores feudales con mucho poder, otros con menos poder, alianzas con reyes propios y ajenos, era una situación bastante caótica que de alguna manera también era perjudicial para este nuevo sistema de mercantilismo que se estaba empezando a imponer. Otro dato relevante es que ustedes saben que en el 1492 en América, pero también los portugueses en África, con el tiempo también la península, perdón, la isla de lo que hoy es Gran Bretaña va a empezar a acercarse más tarde a Asia, al sur de África, empiezan a existir lo que se llaman
los viajes ultramarinos, ¿sí? Desde la península ibérica fundamentalmente, ¿sí? Entonces, claro, se abren nuevas posibilidades de mercado, ¿sí? Entonces, el descubrimiento o saqueo de América, depende cómo lo quieran llamar, ¿no? Eh, Empieza a abrir la posibilidad de conseguir, entre otras cosas, muchísimas materias primas, esclavos, un montón de cosas. Bueno, en la ciencia también hay modificaciones. Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué tiene que ver la ciencia con la filosofía? Bueno, acá hay algo, hay mil cosas interesantes para contar, pero fundamentalmente la postulación de Copérnico de la teoría heliocéntrica. ¿Qué es la teoría heliocéntrica? Bueno, Copérnico después va a estar reformulado, Galileo, hay muchas figuras, pero quien lo propone fundamentalmente es Copérnico, va a decir, bueno, la Tierra no es el centro del universo. La Tierra no es el centro del universo, algo que nosotros tenemos clarísimo, ¿no? La Tierra forma parte de un sistema que se llama sistema solar, es un planeta más que está ahí girando, etcétera, etcétera. Pero hasta este momento se creía que la Tierra era el centro del universo, ¿sí? Y descubrir o comprender o aceptar, que no fue fácil, aceptar que la Tierra no era el centro del universo, implicó para el ser humano una modificación extraordinaria, ¿sí? El descubrimiento de América, llamado descubrimiento de América, la noción de nuevos territorios, el descubrimiento de sujetos desconocidos hasta la época, comienza a abrir, ¿sí?, toda una gama de situaciones y de descubrimientos, pero más que de descubrimientos, de incertidumbres, que el ser humano empieza a tener un vacío de sentido, ¿no? A partir de ahí es que empiezan a surgir, fundamentalmente en el siglo XVII, dos grandes ramas de pensamiento, si se quiere, ¿sí? Que generalmente se estudian con una lógica binaria, ¿no? Como si fueran situaciones antagónicas, y en algún punto lo son, pero bueno, habría que matizarlo. Y entonces vamos a nuclear y a especificar básicamente dos grandes exponentes de aquellos tiempos, ¿sí? La filosofía cartesiana, ¿sí? Después lo vamos a profundizar igualmente, pero para presentarlo en primer momento. Descartes, el famoso pienso luego existo, ¿sí? Aquella frase que es tan conocida, ¿sí? En Francia, ¿sí? En Francia después se va a mudar. Bueno, fundamentalmente podríamos decir que mientras que en la Europa continental, ¿sí? La Europa continental nos referimos a los países de Europa que están dentro del continente, mientras que Gran Bretaña está en una isla, ¿sí? Mientras que la Europa continental, el racionalismo empieza a desarrollarse de la mano de Descartes, en la Europa insular, en la Europa de Gran Bretaña, ¿sí?, de lo que hoy conocemos como Gran Bretaña, comienza a aparecer, ¿sí?, lo que se denominó el empirismo, ¿sí? El empirismo. ¿Sí? El empirismo cuyo principal exponente fundamentalmente fue David Hume, ¿sí? David Hume, que planteaba algo distinto, ¿sí? Mientras que en el racionalismo la base de todo conocimiento estaba fundamentalmente justamente en la razón, el empirismo plantea que el conocimiento deriva de la experiencia. Ahora no vamos a profundizar en esto será seguramente motivo para un próximo video, pero les voy presentando este nuevo escenario filosófico para que vayan ustedes haciendo puente y entendiendo el contexto, ¿sí? Porque claramente todo pensamiento filosófico surge, abreva y tiene un contexto que le da lugar, ¿sí? Los filósofos no escriben desde la nada, siempre tienen un contexto que los condiciona de alguna manera. Así que bueno, es un video medio de puente entre lo que fue la filosofía medieval y lo que va a ser la nueva filosofía en la incipiente modernidad, con el surgimiento del capitalismo, con esta idea de correr a la tierra del centro y empezar a pensar en otros términos, con la apertura de un nuevo mundo que se conoce, con el surgimiento de un nuevo sistema económico, que bueno, capitalismo se ha ido modificando muchísimo, ¿no? Y bueno, con la posibilidad de ir pensando en estas dos grandes escenas del pensamiento que son el racionalismo y el empirismo. Así que bueno, ya me extendí muchísimo, así que bueno, les mando un fuerte abrazo, espero que anden muy bien y bueno, nos estaremos viendo en cualquier momento, esperemos que sea
lo antes posible. Un abrazo grande para ustedes y extensivo para sus familias. Chao.